gracias por la invitación. Pues aquí, siguiendo con lo que mencionaron las anteriores ponencias, pues bueno, esta presentación y esta exposición, pues se relaciona con otros aspectos también del envejecimiento, pero a nivel poblacional, y desde un enfoque cuantitativo. Este trabajo lo hice con el doctor José Luis Castrejón, que es profesor de la ENA, y pues también ha trabajado mucho la cuestión de la población indígena y envejecimiento. Pues bueno, un poco para decirles por qué es importante analizar el envejecimiento y la etnicidad, pues una, porque ya sabemos que el envejecimiento y la vejez es un proceso donde se involucran diferentes aspectos y es diverso y heterogéneo en nuestro país. Y pues esto contempla diferentes aspectos, desde la parte biológica, la parte social, la parte cultural, la parte donde se intersectan diferentes condiciones de las personas mayores, ¿no? Que pueden ser mujer, ser indígena, ser de una persona en una de condición socioeconómica baja, alta, o ser afrodescendiente. Entonces, esto se interconecta en las personas mayores. Sin embargo, pues se sabe y como lo conocemos, la población indígena y afromexicana, pues son los que enfrentan mayores desigualdades en nuestro país, considerando las desventajas que ya pues se tienen de largo tiempo, ¿no? Entonces, y pues de alguna manera esta perspectiva nos permite el analizar a la población desde estas condiciones de etnicidad, nos permiten visibilizar esta parte de exclusión social y también pues de salud, que es lo que veremos más adelante. En términos, digamos, poblacionales, a nivel de América Latina, pues México es el tercer país con mayor proporción de población que se autoescribe como indígena, con el 21,5%, después de Perú y, y con menor proporción de afrodescendientes. También, sin embargo, pues tenemos los últimos lugares de población afrodescendiente, considerando que en nuestra región de América Latina los principales son Brasil y Cuba. Lo que se ha analizado desde esta perspectiva, pues es que la población indígena y afrodescendiente mayor, pues se está observando un proceso de envejecimiento acelerado, vinculado a que mucha de donde se ubica o donde residía la población indígena, pues migra, sobre todo migración interna e internacional, y pues eso hace que en los lugares de residencia en las comunidades, pues se haya ese proceso de envejecimiento, es decir, que haya mayor población mayor respecto a la población joven. Y pues también hay otro aspecto que tiene que ver con la discriminación, donde la población, tanto indígena como afrodescendiente, pues no se reconoce como tal, sobre todo en la población joven, donde al ser estigmatizado el hablar una lengua indígena o considerarse o ser indígena, pues suelen no decirlo, ¿no? O no reconocerse como tales. En términos, digamos, cuantitativos y cómo se capta la población indígena en México y la población afrodescendiente, pues aquí les tengo una línea del tiempo de cómo se ha captado a la población indígena a lo largo de los censos de población. El primer censo de población en México se hizo en 1895 y para el actual 2020. Aquí está una primera parte, un poco más de 70 años de historia de los censos de población, como antes se preguntaba, se captaba la población indígena a partir de la lengua, ¿no? Si hablaban una lengua indígena, si hablaban español. Y después, por ejemplo, en los años 20, pues se habla sobre si, de qué raza eres, si pura indígena, si eres mezclado, de raza blanca, cuando se hablaba de razas. Después esto se cambió, después se empezó a hablar en términos en los años 40 desde el ámbito demográfico y antropológico, se incorporó esta cuestión de preguntar sobre las costumbres, o sea, si usaban guaraches, si usaban, andaban descalzos, si usaban algún pantalón o calzón o envuelto,
con el fin de identificar a la población indígena a partir de las costumbres. Después se volvió a incorporar y se siguió considerando la lengua. Ajá. Y también, pues después, posteriormente, también se volvió a incorporar la cuestión de las costumbres, ¿no? Ya en los noventas y a partir de los noventas, pues ya se quitó esta parte de las costumbres y se dejó lo que tiene que ver con la lengua. Se habla una lengua indígena y a partir del 2010 se incorporó la autoadscripción, porque bueno, una cosa es que hables una lengua indígena y otras cosas que te consideres indígena. Entonces, esta fue una gran discusión que se tuvieron en las mesas de diálogo para desarrollar el censo 2010 y se incorporó, por tanto, la autoadscripción. Entonces, de acuerdo con su cultura, usted se considera indígena y después ya se incorporó, se siguió incorporando esta parte de la autoadscripción para el censo 2020. Fue hasta el censo 2020 que se incorpora lo afrodescendiente, que es lo moradito. Y este fue uno de los grandes avances, digamos, en términos de lucha de los grupos afrodescendientes para ser contados dentro del censo de población. Y bueno, eso se incorporó ya en el censo 2020. Entonces, pues bueno, por una parte, ese es una del, digamos, un panorama de cómo cuál es la importancia de analizar a la población, a la población población mayor vinculada a la condición de etnicidad y cómo se ha captado a nivel poblacional. Ahora, en términos del estado funcional, pues ustedes han mostrado y ustedes seguramente conocen que, bueno, la capacidad funcional es un proceso continuo que implica esta capacidad para realizar lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Que nos permite realizar lo que hacemos. Y pues ese estado funcional, pues llega un momento que se observa un deterioro cuando tenemos alguna dificultad o imposibilidad de realizar alguna actividad de la vida diaria, ¿no? En términos de la valoración clínica que seguramente ustedes conocen, pues se ha analizado desde CATS, los índices de CATS de Lawton y Brody, donde donde van definiendo si puede realizar actividades básicas e instrumentales, ¿no? Pero bueno, en términos poblacionales, también se incorporan otras preguntas que son la medición de discapacidad, que es una medición que nos permite captar el grado y tipo de limitación que se tiene. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo es la escala que se encuentra en el censo de población. Entonces el objetivo es comparar esos niveles de funcionalidad a partir de esta batería de preguntas en personas mayores según su condición de etnicidad y ver qué factores están asociados. Entonces, para esto utilizamos la fuente del Censo de Población y Vivienda, que tiene dos cuestionarios, un cuestionario ampliado y uno básico. Utilizamos el ampliado que nos permite un manejo y un procesamiento más fácil de la información. Nos ubicamos a la población de 60 años y más y utilizamos una serie de variables, que fue el deterioro funcional, la etnicidad o autoascripción. A partir de, no utilizamos el de lengua, sino cuánta población se considera indígena, afromexicana y la que no se considera indígena ni afromexicana. El uso de servicios de salud, tamaño de localidad y un índice de pobreza alimentaria, que fue el que construimos a partir de preguntas que vienen en el censo sobre si tuvo problemas para comprar alimentos, si en algún momento de la semana o del mes pasado pues tuvo alguna dificultad para conseguir o comer lo necesario. Entonces hay una serie de preguntas también y a partir de eso se construyó un índice y después se hizo un análisis cuantitativo. Entonces aquí les muestro cómo vienen los índices, más bien el grupo de la batería de preguntas de discapacidad, donde vienen estas preguntas y puede ver, oír, caminar, recordar, bañarse o vestirse, hablar o comunicarse, y después decir no tiene dificultad, lo hace con poca dificultad, lo hace con mucha o no puede hacerlo. A partir de eso se construye el índice por componentes principales y se hace un puntaje de 0 a 10.
¿sí? Entonces es 10 el que tiene mucha dificultad y no puede hacerlo, un grado de deterioro alto, y cero los que no tienen ninguna discapacidad. Y después, ahí la condición de etnicidad, pues allí utilizamos estas dos preguntas, que es la autoascripción indígena y lo afrodescendiente. De acuerdo a nuestros resultados, bueno, el del total de población que se considera indígena de 3 años y más, porque la pregunta solo se pregunta 3 años y más, el 19.4% de las personas en México en general se consideran indígenas, que representan un poco más de 23.2 millones de personas, y afrodescendientes se consideran 2.4 millones de personas. De la población de 60 años y más, vemos un mayor porcentaje de población indígena con 20.4%, 2.2 se considera afro y 77.6 no indígena ni afromexicano. Cuando vemos la distribución de la población mayor, la población no, en general, la población de 3 años y más por grupos de edad, de acuerdo a la condición de etnicidad, pues vemos que la parte naranjita, que sería el porcentaje de población de 60 años y más, pues es mayor en la población indígena, y donde pues lo que veíamos, como decíamos, el proceso de envejecimiento es mayor en estos grupos. En el caso de la población afromexicana, pues no vemos esa relación tan clara, aunque sí vemos una importante porcentaje de población de 60 años y más. Y también integramos el índice de envejecimiento, que está en rueda amarilla, que ese se interpreta como el número de personas mayores de 60 años y más respecto a la población de 0 a 14 años, ¿no? Este, bueno, aquí nos da una idea un poco de cómo es esta distribución de la población de acuerdo a su etnicidad. Ahora, cuando ya observamos las características por condición de etnicidad, pues nos muestra cómo la población indígena pues se ubica en zonas rurales o semirurales, más que los afromexicanos, por ejemplo, y no tienen, en el caso del lugar donde se tienen seguridad, donde se atienden su salud, pues la mayoría tiende a utilizar otros lugares fuera de los servicios estatales y de seguridad social, tienen menor proporción de población que se atienden en seguridad social respecto a los afromexicanos, por ejemplo, o la población no indígena y no afromexicana. Y pues también tienden a ser un poco, en términos de la edad, pues más o menos se ubican en el mismo media, pero cuando analizamos el índice de deterioro funcional, pues en términos de promedio, pues se encuentran con mayor deterioro y con mayor pobreza la población indígena, más que los afromexicanos y más que la población no indígena y no afromexicana. Aquí les muestro cómo se distribuyen los índices de deterioro funcional. Como es una variable cuantitativa, pues aquí vemos las diferencias entre si son hombres o mujeres. Las mujeres están en rojo, y más bien los rojos son los hombres, y las no, si los rojos son las mujeres se encuentran en mayor deterioro funcional respecto a los hombres, y los intervalos de confianza entre la población indígena y afromexicana no indígena. Entonces vemos la brecha que se observa entre ambos sexos por condición de etnicidad. Se mantiene esa brecha entre hombres y mujeres. Y cuando vemos en la cuestión rural-urbano, también las personas que residen en zonas deterioro funcional respecto a los urbanos, y que estas brechas en el lugar donde residen se mantienen por condición por condición de etnicidad. Igualmente, como el lugar donde se atienden su salud, pues los que se encuentran en servicios, los que no se atienden o se encuentran en otros lugares, se observa menor
deterioro funcional. Ahorita vamos a ver cómo es que afecta esta cuestión de la atención, porque finalmente aquí lo que muestra es que los que se están atendiendo en seguridad social o servicios tienen mayor deterioro funcional. Recuerden que puede ser un efecto de selección. Los que ya sobrevivieron, son los que se encuentran, sí sobreviven, pero en peores condiciones de salud. Entonces ahí vemos ese efecto del deterioro. E igualmente por edad, pues es lógico que a mayor edad, mayor deterioro y que esa brecha se mantenga por condición de etnicidad. Y bueno, en el análisis multivariado, que es el modelo ya integrado, donde ya me permite relacionar otras variables de manera simultánea, porque aquí en el otro pues veo cada una de las variables de manera independiente, pero ya cuando hacemos un modelo de regresión, lo que nos permite es poder controlar por las otras variables, por la variable sexo, por variables de condición de etnicidad, por edad, ya controlando por eso que se observa. Entonces, lo que encontramos es que en las mujeres ser indígena, vivir en zonas semirurales, tener mayor pobreza, a mayor edad avanzada, pues observamos mayor índice de deterioro funcional. Y en el caso de la atención en salud, lo que muestran es que los que se encuentran en la seguridad social, pues hay mayor de este deterioro funcional, ¿no? Entonces ahí se ve la carga, digamos, de los servicios de salud en términos del deterioro, ¿no? Entonces, eso es importante porque entonces, ¿cómo vamos a poder resolver esta cuestión de recuperar esa funcionalidad de la manera lo que se pueda hacer, y cómo los servicios de salud puedan atender estos deterioros, ¿no? Y caso importante que nos salió fue que en el caso de los afromexicanos, si bien no tienen el deterioro que vamos en la población indígena, que son las que se encuentran en mayor desventaja, sí es importante que cuando las personas afromexicanas se encuentran en zonas rurales, sí tienden a tener mayor índice de deterioro funcional. Entonces aquí nos muestra cómo el entorno, las condiciones de vida, y sociales, pues nos están reflejando esta condición de deterioro funcional. Y bueno, nada más para un poco para los elementos de discusión, pues es como este deterioro funcional pues refleja esta desigualdad estructural en términos sociales, de género, de etnicidad, y cómo pues finalmente estos determinantes sociales pues nos explican mucho lo de la salud y el estado funcional, ¿no? Y eso es importante siempre como, bueno, a lo mejor ustedes como gerontólogos, creo que es importante que nosotros tengamos siempre esta visión. Sí está la persona, tiene esta cuestión de salud, de estado funcional, pero es importante también considerar las condiciones de vida, de dónde viene, si es una persona indígena, si es una persona afrodescendiente, o sea, siempre considerar todos los aspectos sociales o con quién vive, las redes de apoyo, que es algo que es determinante para la salud. Entonces, creo que ese es uno de los puntos importantes que recuperen de esta presentación, más allá de de los resultados y lo que mostré, ¿no? Y la cuestión del género y la ruralidad, cómo es algo muy importante en términos del envejecimiento, que profundiza mucho la desigualdad en la población indígena, ¿no? Finalmente, esta condición de ser indígena, mujer en zonas rurales, es lo que marca la mayor desigualdad, ¿no? Por eso les menciono que cuando ustedes se enfrenten a esa cotidianidad en la atención, piensen más allá de la persona en términos de salud y de funcionalidad, ¿no? Y bueno, aquí en este caso, pues el censo carece de información de las condiciones de salud que nos permitirá tener aún más, un poco de mayor poder explicativo, pero bueno, ya haremos otro ejercicio para otras encuestas, porque en el caso de las encuestas de salud, sí viene la condición indígena, pero no la afrodescendiente.
Y bueno, finalmente quisiera concluir con esto. La condición de etnicidad pues marca diferentes trayectorias en el envejecimiento. Creo que es algo que tenemos que recuperar considerando que en nuestro contexto en México hay un gran componente de población indígena y afrodescendiente y buscar esta intención, una atención integral que incorpore la cuestión de etnicidad para personas indígenas y afromexicanas, y creo que eso ustedes lo pueden incorporar desde la perspectiva gerontológica y pues la inclusión de las personas mayores en las políticas públicas, que es algo que pues se ha abandonado, pero ahora con las nuevas reformas de reconocimiento de poblaciones indígenas, pues creo que se puede avanzar para poder visibilizar a este grupo y en términos también de la vejez. Pues muchas gracias.